En línea con la entrevista. Regresamos, son en este momento a las 8 de la mañana con 31 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia al doctor Nicolás Fernández, quien es especialista en hepatología, gastroenterología y endoscopía digestiva. Además es presidente de la Sociedad Gastroenterológica del Estado de Guanajuato. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta charla en el 20º aniversario del Hospital Ángeles. Del Hospital Ángeles. Hoy vamos a hablar de la que, bueno, usted, ¿cómo le dijo? Silenciosa. La pandemia silenciosa. La pandemia silenciosa, que es el hígado. El hígado graso. Sí, justamente. ¿Qué tanto se presenta? ¿Qué tan serio es este problema, doctor? Bueno, es un problema que se presenta muy frecuentemente. Yo creo que todos hemos escuchado hablar sobre, pues es que tiene hígado graso, es que tenía grasa en el hígado, es que me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tenía esteatosis, que ese es el nombre médico que nosotros usamos para este problema. Bueno, pues es precisamente eso, ¿no? El hígado graso es el depósito de grasa en nuestro hígado, relacionado muy frecuentemente o lo más frecuentemente con problemas metabólicos, con alteraciones en el metabolismo. ¿A qué me refiero? A diabetes, a hipertensión, obesidad, sobrepeso, colesterol, triglicéridos, hipotiroidismo, quistes ováricos. O sea, acabo de decir un montón de enfermedades que ustedes han escuchado todos los días y que vemos a muchos pacientes a diario con este tipo de problemas. Entonces, todas estas personas que tienen estos factores que acabo de decir podrían tener hígado graso, pero en general podríamos decir que ya hay algunos estudios pues específicos epidemiológicos en México, pero ya podríamos decir que aproximadamente el 30% de la población mexicana me incluyo, tenemos depósito de grasa en el hígado o esteatosis, y a eso se le llama hígado graso. De ese 30%, hay quienes lo llaman la regla de los 30, de ese 30%, el 30% puede desarrollar un fenómeno que se llama fibrosis, con F de foco, fibrosis, que es un proceso de inflamación y de destrucción progresiva del hígado, y el 30% de esos pacientes que tienen este problema de fibrosis desarrollan cirrosis hepática. Y entonces mucha gente dice, ¿cirrosis? Pero yo nunca lo vi beber. Exacto. Pues claro, exactamente, es que el problema es ese, que tenemos cierto tabú con esta palabra de cirrosis, y todo el mundo piensa que cirrosis es igual a alcohol, y no es así. Fíjense que... Y manos del seguro, doctor. Bueno, yo trabajé muchos años en el Seguro Social también. No, en el seguro médico, los gastos seguros médicos. Pues, sí, efectivamente. Bueno, es que ese es un problema tremendo, porque muchas veces hay que demostrarle al seguro de gastos médicos que el paciente efectivamente no tiene cirrosis por alcohol. Exacto. Porque se considera una enfermedad autoinfligida. Y con toda honestidad, yo nunca he visto a alguien que diga, quiero tomar para que me dé cirrosis, ciertamente, claro, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que lo más frecuente, la causa más frecuente de hígado graso, pues es el consumo excesivo de alcohol, ciertamente. Pero la segunda causa, que ahora ya prácticamente está rebasando y que a nivel mundial es la primera indicación de trasplante hepático, pues es precisamente la esteatosis hepática o hígado graso. ¿Qué lo provoca y cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué más nos dijo? Claro, ya lo mencionábamos hace un momento, lo provocan pues este depósito, este trastorno del metabolismo que genera que desafortunadamente los triglicéridos principalmente, que es el principal tipo de grasa que no se metaboliza adecuadamente en nuestro hígado, se deposite ahí. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues son precisamente los que mencionamos hace un momento: síndrome metabólico, así le llamamos, diabetes, hipertensión, prediabetes, resistencia a insulina, que eso es muy importante. Mucha gente dice, no, pero yo no soy diabético, pero probablemente esté en un estado prediabético, que es lo que mucha gente así lo conoce, que se llama resistencia a insulina, y son factores de riesgo muy, muy importantes. Entonces, si nosotros tenemos este problema, por ejemplo, vamos y nos hacemos un ultrasonido y en el ultrasonido nos dicen, mira, tienes grasa en el hígado, tiene depositado grasa en el hígado, y además tenemos uno de los factores que comentamos hace un momento: obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, el perímetro de la cintura amplio, más de 90 centímetros en hombres. Entonces decimos, pues ese enfermo tiene esteatosis hepática metabólica o hígado graso relacionado al metabolismo. ¿Cómo me doy cuenta? Nada más en los hombres, ¿cómo me doy cuenta que alguien tiene hígado graso? Porque pues, en mi caso pues ya me di cuenta muy tarde, ¿no? Exactamente, desafortunadamente esto es silencioso, y decíamos pandemia silenciosa porque esto ha sido siempre. La cosa es que no da síntomas precisamente hasta que se desarrolla
una de las complicaciones de la cirrosis, es decir, ni siquiera a veces es tan fácil detectarlos cuando los pacientes están en una etapa de cirrosis compensada, es decir, cuando no tienen ninguna manifestación. Entonces, la manera más común de detección es que nos hacemos un ultrasonido por cualquier otra indicación, nos duele el estómago o nos mandan a hacer un ultrasonido rutinario y ¡zas!, aparece ahí el hallazgo. Y eso es muy importante decir, que el ultrasonido pues es digamos como el primer contacto, el primer tamizaje que se hace en estos pacientes, y habitualmente el motivo de consulta es ese, ¿no? Oye, pues es que vengo porque me dijeron que en un ultrasonido me salió que tengo grasa en el hígado. Entonces esa es la manera más común, pero también se puede detectar por otros síntomas relacionados a las enfermedades metabólicas que dijimos, y también a las complicaciones propias de la etapa final de la enfermedad, que se llama cirrosis, ¿no? Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la mejor forma, si es que se puede, de prevenirlo, doctor? Por supuesto, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que siempre tenemos que optar por la medicina preventiva, ¿no? Más que por la medicina curativa, pero bueno, el punto es que desafortunadamente a veces no tenemos esa cultura suficiente para hacer la prevención, y lo que deberíamos hacer es prevenir precisamente los factores de riesgo que dijimos. Pues si soy diabético, atenderme, hacerme un ultrasonido, revisarme. Hay muchas maneras no invasivas, así le llamamos nosotros, herramientas, cálculos que nosotros hacemos con los estudios de laboratorio, disminuir mi peso, comer adecuadamente, moverme, porque fíjense que realmente el tratamiento con algunos medicamentos está indicado, pero ningún medicamento, ninguno, ha superado el nivel de respuesta que tiene el ejercicio, la dieta sana y la pérdida de peso. Yo creo que eso es lo más importante como prevención, ¿no? Es una enfermedad que mayoritariamente afecta a hombres mayores de 50 años, doctor. No necesariamente, digamos que si somos, afecta por igual hombres y mujeres, pero digamos que si tenemos más de 40 años, aunque estemos delgados, que también hay otro punto ahí, que se llama hígado graso en personas delgadas o con un índice de masa corporal normal. Entonces, si las personas tienen más de 40 años, hombre o mujer, son delgados, pero tienen uno de estos factores de riesgo que mencionamos, pues lógicamente hay que estudiarse, ¿no?, para esta situación. Y por supuesto, si tenemos todos los demás, si somos, que lo más frecuente es que lo veamos en gente que tenemos un índice de masa corporal más alto, es decir, o que tenemos sobrepeso o obesidad, pues con mayor razón, pero afecta por igual hombres y mujeres en ese Con momento. más de 40 años y con un índice de masa corporal más, ¿deberíamos hacernos sobrepeso. un ultrasonido? Deberíamos hacer un tamizaje de manera general. Sí, digámoslo de esta manera, aunque si tomamos en cuenta que el 30% de la población, de entrada el número diría, pues no somos tantos, pero a ver, multiplíquenlo por la población, ¿no? Claro. Entonces somos el segundo país a nivel mundial que tenemos obesidad en adultos, pero el primero en obesidad infantil. Y entonces esos niños van a crecer y van a llegar con nosotros, con los médicos de adultos, con ese factor de riesgo, y van a tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces, por eso aquello del etiquetado de los productos, ¿no?, del exceso de calorías y todas estas cosas, es una medida definitivamente muy buena de nuestro gobierno, en el cual se trata pues de disminuir el factor de riesgo, que en este caso pues es la obesidad, pero recuerden que también podemos tener personas delgadas con hígado graso, ¿no? Ahora, hay varias etapas, como decía, del hígado graso, Por desde algo supuesto. que hasta que cirrosis en algún es caso. correcto, ¿Cuál correcto. es el tratamiento? Ya nos dijo que hacer dieta, moverse, comer sanamente. Exactamente, así ¿Esto es. sería lo mejor o hay algún...? Esto es lo mejor, digamos, definitivamente en las personas que tienen fibrosis, en las personas que tienen fibrosis no significativa, es decir, aquellas personas que en base a estas herramientas que decíamos y algunos estudios, por ejemplo, la elastografía por vibración controlada, que se llama FibroScan, pues podríamos determinar el grado de fibrosis que se tiene de una manera no invasiva, es decir, sin hacer una biopsia del hígado, que pues es costosa, dolorosa, implica riesgo, sangrado, cosas como estas. Entonces podríamos hacer eso, y el tratamiento ahí es principalmente ese. Pero los pacientes que ya tienen fibrosis avanzada, fibrosis significativa, existen muchísimos protocolos de medicamentos que ya dijimos hace un momento. Desafortunadamente, muchos no han demostrado superioridad versus lo que dijimos, ¿no?, versus las medidas higiénico-dietéticas, digámoslo de esta manera.
Y desafortunadamente cuando se presenta ya la cirrosis, bueno, ahí lo que se tiene que hacer es el tratamiento y la prevención de las complicaciones de la cirrosis, porque sabemos que la cirrosis pues ya no es reversible, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Sí. Ya cuando está el problema, doctor, hay una sintomatología, claro, que usted diga, en este momento ya puedo saber. Varices esofágicas. Bueno, claro, las complicaciones de la cirrosis hepática, que son 3 básicamente: uno, hemorragia por varices esofágicas, que son unas venas que se forman aquí en el esófago porque el hígado se hace duro, como una piedrita, digámoslo, y entonces la sangre no puede pasar a través de él, busca unas colaterales que se llaman varices en el esófago y bueno, viene la hemorragia. La otra es la presentación de agua en el estómago, se va formando agua progresivamente, a eso se le llama ascitis. Y la tercera se llama encefalopatía hepática, que es un síndrome neuropsiquiátrico, es decir, alteraciones en el comportamiento, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, en el talante, por ejemplo, en pacientes que ya tienen cirrosis establecida, ¿no? Entonces esas son las complicaciones y de esa manera lo puede uno saber, pero a ver, si esas se presentaron, es que ya estamos muy adelante, ¿no? Porque incluso la presentación de estas complicaciones pues son precisamente una indicación para la evaluación para trasplante hepático para estos pacientes. Entonces, estamos muy tarde si eso sucede. De tal manera que lo más importante, ya lo dijimos, pues es el tamizaje y la prevención, ¿no? En aquellos pacientes que tienen factores de riesgo que ya los mencionamos. Ahora, el hígado graso es un asunto, pero el alcohol sigue siendo un factor, doctor, ¿no? Absolutamente. Es decir, y qué interesante pregunta, porque hay una condición en la que se combinan estas dos cosas, que anteriormente le llamamos daño dual, es decir, la combinación entre problemas metabólicos como los que decimos y consumo excesivo de alcohol. Entonces, yo lo digo de alguna manera un tanto chusca, decir, bueno, a los que les gusta comer les gusta beber y a los que les gusta beber les gusta comer, y entonces pues eso hace que yo tenga problemas con mi sobrepeso, con mi descontrol de la diabetes y consumo de alcohol, y el paciente que tiene hígado graso metabólico y además bebe, pues entonces tiene una progresión mucho más rápida, ¿no? En este sentido, y va a progresar hacia la cirrosis y sus complicaciones. Por eso no podemos recomendar nada de consumo de alcohol cero, literalmente. Si somos ortodoxos, la cantidad segura de consumo de alcohol en un paciente con hígado graso es 0, lo siento, pues pero es así. Exactamente. Perfecto. ¿Algo más que le quiera comentar a nuestro auditorio, doctor? Sobre todo que esto, como usted lo decía, lo importante es que no nos damos cuenta. O sea, exacto. Simple y llanamente, si nosotros tenemos más de 40 años de edad y tenemos alguno de estos factores de riesgo que los he dicho muchas veces y los voy a volver a decir: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados, debemos hacernos una evaluación de la salud de nuestro hígado. ¿Con qué? Con estudios de laboratorio que son muy simples y muy sencillos, con los que podemos tener herramientas como estas, y tal vez en los casos que se requiera, pues entonces una elastografía hepática o FibroScan, que es la manera más exacta, digámoslo, no invasiva, de poder evaluar el grado de daño que tenemos, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, doctor Nicolás Fernández. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos ven. Está para la reflexión y para no dejarlo pasar luego. Es correcto. Bien. Gracias, doctor. Así es, gracias a ustedes. Son las 8:44, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @_en línea.